Clase 23, parte 5. Ya estamos en condiciones de hablar de momento angular de un sistema de partículas. Quizás sea un poco técnica la parte que viene ahora, pero es la base teórica para las clases que siguen. Un sistema de partículas, digamos partículas de masa m sub i, cada una con una posición r sub i, como dibujamos en general. Bueno, puede ser que cada partícula tenga su velocidad. Su masa y su velocidad dan una cantidad de movimiento. Cada partícula entonces respecto del punto O tiene un momento angular. L minúscula sub 1 para esta, L minúscula sub 2 para esta, L minúscula sub 3 para esta. El momento angular del sistema es la suma de los momentos angulares de cada parte. Simplemente con L mayúscula, para hablar de sistema, tenemos la suma de los momentos angulares siempre respecto del punto O de cada partícula. O sea, la suma de las contribuciones, masa de cada partícula, proporción de cada partícula, producto vectorial por velocidad de cada partícula. Simplemente una suma, pero es una suma vectorial. El momento angular es una cantidad aditiva para un sistema, es la suma de lo que vale para cada parte. Ejemplo, sin hacer muchas cuentas, visual. Si todas las partículas se mantienen en un mismo plano, por ejemplo dibujado en la hoja o en la pantalla, y digamos que es el plano XY, y si todas las velocidades también se mantienen en el plano, o sea, se mantienen en el movimiento sobre la pantalla, entonces los momentos angulares de cada partícula tienen componente Z, saliendo o entrando a la pantalla, cada uno con su signo. La suma es relativamente fácil cuando todos los vectores tienen componentes en la misma dirección. Entonces, para un sistema plano, moviéndose en el plano, L tiene solamente componente Z, y la componente Z es la suma de las componentes Z de cada partícula. Estarán las que giran en sentido antihorario y aportan L minúscula positivo, y estarán las que giran en sentido horario y apuntan L minúscula negativo. Esta suma con números reales, entonces componentes positivos y negativos. En el caso más general, solo menciono, si las posiciones y las velocidades se salen del plano, están en el espacio, entonces el LI de cada partícula puede apuntar en distintas direcciones. Y la suma de los LI es una suma vectorial y habrá que hacerla componente a componente, y bueno, es más engorroso y menos intuitivo de ver al golpe de vista. Pero cuando el movimiento es en el plano, como la mayoría de los ejemplos que vamos a hacer, el L es perpendicular al plano y queda claro los que aportan L positivo y L negativo según giren para un lado o para el otro. Bien, ¿cómo es la dinámica del momento angular de un sistema de partículas? Sabemos que para cada partícula la suma de los torques de las fuerzas aplicadas respecto del punto O es igual a la variación de L respecto del tiempo, L minúscula. Acá hay un dibujo, bueno, lleno de flechitas. Hay un punto O, hay un sistema de 3 partículas dibujado. Cada partícula tiene su posición respecto de O, su velocidad, eventualmente, que no dibujé acá, y fuerzas que actúan sobre ella. Las fuerzas se clasifican en fuerzas internas, que son las que hace alguna partícula compañera dentro del sistema, y las fuerzas, bueno, están en azul acá, y las fuerzas externas que hace alguna gente desde afuera. Y están en verde esta vez, porque se me acabaron los colores. Entonces, para cada partícula, por ejemplo la 1, uno sabe que la suma del torque de la fuerza 1,2 respecto de O, y la fuerza 1,3 respecto de O, y la fuerza externa 1,1 respecto de O, la suma de esos tres torques es igual a la derivada de la cantidad de momento angular L1 de la partícula 1. Y lo mismo para la 2 y lo mismo para la 3. Lo que vamos a hacer es un análisis de partícula por partícula y después sumado miembro a miembro. Entonces, lo que acabo de decir, para cada partícula, la derivada de la iésima, digamos, la derivada de la cantidad de movimiento angular respecto del tiempo de la iésima es la suma de los torques aplicados. Pero separamos, como hicimos en la clase 21, los torques de fuerzas externas y los torques de fuerzas internas. Como está escrito acá arriba, torques de fuerzas externas son posición por fuerza externa. O sea, torque con la fuerza que llamamos externa. Y torques internos son posición por fuerza con la fuerza que llamamos interna. Nada raro.
Se llena un poquito de índices nada más. Pero la cuenta para averiguar la derivada de la cantidad de momento, la derivada respecto del tiempo, del momento angular total del sistema L mayúscula, bueno, es la derivada de L, que es una suma, es la suma de las derivadas de los términos. O sea, la derivada de L mayúscula respecto del tiempo es la suma sobre todas las partículas de la derivada de L minúscula de cada partícula respecto del tiempo. La derivada de L minúscula la hacemos escribir como igual a la suma de los torques, tanto internos como externos. Y esta suma la vamos a acomodar. Fíjense que ya aparecieron sumados las contribuciones de ecuaciones de este tipo para la partícula 1, para la 2, para la 3. Podríamos haber hecho como en la clase 21, escribir 3, 4, 5 renglones, uno para cada partícula, y después sumar miembro a miembro. Bueno, la suma miembro a miembro es lo que estamos armando ahora. Suma de los lados izquierdos acá. La suma de los torques está todo acá y la voy a reordenar. Fíjense, primero tenemos, distribuyendo, la suma sobre todas las partículas de los torques de todas las fuerzas sobre cada partícula, de fuerzas externas. Insisto, la suma sobre todas las partículas de los torques de las fuerzas externas sobre cada partícula. Sumado, tenemos los torques de todas las fuerzas externas. Esta notación compacta dice, sin importarme si la fuerza externa hace torque sobre la partícula 1 o la 2 o la 3, acá están todos sumados. Cuando I vale 1, cuando I vale 2 y cuando I vale 3. El índice alfa está recorriendo ahora todas las fuerzas externas. Independientemente de sobre qué partícula actúan, las pusimos todas en un solo índice. Y el segundo término, simplemente lo reescribí, tiene la suma sobre todas las partículas I y las compañeras J que le hacen fuerza. Si revisan esta suma, tiene pares de torques. Por ejemplo, cuando I es igual a 1, aparece el torque que a la partícula 1 le hace la fuerza. Aparece el torque de la fuerza que a la partícula 1 le hace la 2, digamos. Y cuando I es igual a 2, aparece el torque de la fuerza que la 1 le hace a la 2. O sea, según qué partícula estoy viendo, el torque que recibe y se cruzan, se arman pares. Por ejemplo, bueno, lo dije recién, pero acá está escrito. Aparecen pares de torques. Por ejemplo, en algún recorrido de esta suma está el torque de la fuerza que la partícula 1 hace a la 2. Eso sería cuando el índice I es 2 y la fuerza la hace la partícula J igual a 1. También está el torque que la partícula 2 le hace a la 1. Esto es cuando el índice I es igual a 1 porque siente la fuerza y el índice J es igual a 2 porque es el que la hace. Y siempre hay pares, siempre que hay una I hay otra J en un orden y en el otro. Entonces, mirando de a pares, por ejemplo el 1, 2 y el 2, 1, si uno suma los torques internos, pone la definición de cada uno, torque 1,2 es un torque que actúa sobre la partícula 1, por eso tiene la posición R1. Y es la fuerza que siente la partícula 1 hecha por la 2. El torque sobre la partícula, el segundo término, es una fuerza que actúa sobre la partícula 2, por eso tiene la posición R2. Y va la fuerza que la partícula 2 siente a causa de la 1. ¿Ok? Bien. Como vimos en la clase 21 y como conversamos ya en las sesiones de teoría, es re importante que estas dos fuerzas, F1,2 y F2,1, son un par de acción y reacción. La que la 1 hace sobre la 2 y la que la 2 hace sobre la 1, como hicimos hace mucho tiempo, forman un par de acción y reacción. Entonces, una es igual a menos la otra. Igual dirección, igual módulo y distinto sentido. Lo que hice acá entonces como cuenta es reemplazar F1,2 por menos F2,1. F1,2 es igual a menos, es el opuesto de F2,1. Y así escrito F2,1, están los dos términos, los saco de factor común. Y queda R2 menos R1 por F2,1. Podría agregar acá un dibujo, lo tenía por ahí, pero no lo puse. Si tenemos la partícula 1 por acá y la partícula 2 por acá, el vector R2 menos R1 es el desplazamiento desde la 1 hasta la 2. O sea, es el vector que une a la 1 con la 2. Y la fuerza F2,1, ¿cómo apuntará? Bueno, si es de atracción, apunta
de 1 a 2. Y si es de repulsión, bueno, como alejándose. Estoy imaginando un dibujo y no lo tengo. A ver si lo rescato. Discúlpeme. Sería este dibujo que estoy pensando. Perdón, los tenía aparte y no lo copié. Este me interesa. Ahí está. Partícula I y partícula J. Por decir la 1 y la 2. RJ menos RI, como decir R2 menos R1, es el vector que va de la posición I a la posición J. La fuerza FIJ que la partícula I siente por culpa de la J, típicamente puede ser de repulsión, entonces apunta como esta línea punteada, o de atracción, apunta como esta línea llena. En todos los casos, bueno, sea de atracción o sea de repulsión, el ángulo que forma la fuerza con este vector RJ menos RI o R2 menos R1 es o de 0 grados o de 180 grados. Y en los dos casos el seno es 0. Entonces el producto vectorial es 0. Con la condición de que la fuerza que la I hace sobre la J y la que la J sobre la I, que es su reacción, sean paralelas a la posición relativa de una partícula respecto de la otra. Si las fuerzas son de atracción o de repulsión, cumplen con esto. Son paralelas a al vector que une las partículas. Si las fuerzas de acción y reacción están alineadas con el vector R y J, se dice que cumplen con la tercera ley de Newton en sentido fuerte. No lo dijimos en su momento, corresponde ahora. Si las fuerzas son de atracción o de repulsión, cumplen con la tercera ley de Newton en sentido fuerte. Y en particular la fuerza gravitatoria siempre es así. La fuerza electrostática, que puede ser atracción o repulsión, siempre es así. Y las fuerzas internas que hacen que un cuerpo tenga sus átomos en sus posiciones, siempre son así. Entonces vamos a asumir que eso sucede. Entonces F21 es paralelo a R21, a R2 menos R1. Y este producto es 0. No solo por acción y reacción de que F12 y F21 son vectores opuestos, sino porque actúa en la misma línea del segmento que une a R1 con R2, este producto es 0. Y eso pasa para cada par de partículas, la I con la J, en esta sumatoria doble. Entonces todo esto desaparece. Y nos queda que las derivadas de la cantidad de movimiento, a ver si entran los dos, no, esta que está de arriba, la derivada de la cantidad de movimiento angular del cuerpo, del sistema, respecto del tiempo, es igual a la suma de los torques de fuerzas externas. Eso es lo que vale la pena recuadrar acá. Ese es el eje de la teoría. Para un sistema de partículas, la cantidad de movimiento angular, L, respecto a un punto O fijo en un sistema inercial, varía con el tiempo, tiene derivada respecto del tiempo, dada por la suma de los torques que hacen respecto de ese punto O las fuerzas externas, contando las aplicadas sobre la partícula que sea, todas. La dinámica del momento angular de un sistema de partículas está gobernada, regida, caracterizada por esta relación. Los torques de las fuerzas externas son los únicos que afectan al valor de L mayúscula, que hacen que haya cambio en el valor de L mayúscula. Ok, y lo dejamos ahí incluso sin ejemplo porque lo vamos a trabajar un montón de veces de acá en adelante.